nombre es Juan Francisco Gabriel Valtierra García, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión estaremos analizando el reto número 5, que corresponde a aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, perteneciente a la materia Sociedades y Contratos Mercantiles. Un gusto estar con ustedes nuevamente, no me extrañaron, estamos de regreso. Estaremos analizando el caso que nos presentan a continuación. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objetivo del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Posteriormente, se estableció como tiempo máximo de entrega de las mercancías 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibe una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Me pide posteriormente que yo desarrolle con base al caso expuesto, de forma argumentada y con fundamentación jurídica, responder las siguientes preguntas. La pregunta número 1 nos dice: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Es un contrato de compraventa internacional. Esto se debe porque como se encuentra el hospital, como mencionábamos, el Hospital Caminemos Juntos en España y el laboratorio Collins & Phillips se encuentra en Nueva Zelanda. Por lo tanto, como tienen diferentes domicilios en diferentes países, tanto hay un importador como hay un exportador, y de ahí nacen los derechos y obligaciones, en donde una de las partes se obliga a pagar la parte pactada. Sin embargo, la otra debe de cumplir en entregar el material correspondiente y de manera correcta. Brevemente les voy a comentar que el contrato de compraventa internacional debe de incluir algunos elementos, como es la identificación de cada una de las partes, qué nombre tiene cada uno de ellos y cuál es su función, sus declaraciones, objeto del contrato y descripción de sus mercancías, precio y condiciones de pago, cuánto va a costar, si va a ser por medio de transferencia o si va a ser por medio de una tarjeta de crédito o débito, inspección de las mercancías, garantía del vendedor y derecho de reclamar del comprador, aspectos de la propiedad comercial, vigencia del contrato, legislación e idiomas aplicables, si va a ser en español, en inglés, en latín, portugués, etc. Mecanismos para la solución de controversias y si en algún momento alguna de las partes no cumple con la parte pactada, existe una causa de anulación. El objeto de este contrato, como mencionamos, es de suma importancia, principalmente porque debe ir detallado qué es lo que se está adquiriendo en ese momento, cuál es su objeto principal. Entre más detallado esté qué es lo que va a contener y qué pedido es el que se está realizando, se pueden evitar que haya ese tipo de errores y ya no estén pasando ese tipo de situaciones, porque ya va a estar totalmente detallado y estructurado. Además, va a tener una mejor presentación. La pregunta número 2 nos dice que si el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué. Como mencionábamos anteriormente, tanto el hospital como el laboratorio se encuentran en 2 países totalmente distintos, uno en Nueva Zelanda y otro en España. Y podríamos comentar nosotros que cada uno de los países tiene sus propias legislaciones y tiene sus propias reglas. Es por eso que se considera de carácter internacional y además porque hay un importador y hay un exportador. Además nos menciona aquí la pregunta número 3, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Se identifica el contrato de compraventa indirecto. Este contrato consiste en que al momento no puedes disfrutar del bien porque tienes que buscar en un catálogo
como de manera virtual seleccionar tu producto, realizas tu pago correspondiente y te hacen llegar tu mercancía. Un ejemplo que puedo mencionar en la actualidad, podemos mencionar Mercado Libre o Amazon, dos plataformas que actualmente, cuando fue la pandemia, nos estuvo ayudando mucho, y esto tiene que ver mucho con el comercio electrónico, como lo mencioné en un video anterior, en donde esto permite la facilidad de que uno ya no se tenga que desplazar de ese lugar. Si nos encontramos un ejemplo aquí en León y resulta que el producto está en Monterrey, en ese momento nosotros no nos podemos desplazar. Ya con la facilidad del comercio electrónico, ya en ese momento nos pueden hacer llegar el producto o el servicio bajo las reglas de con cargo una tarjeta de crédito, débito o por transferencia. Si en algún momento alguna de las partes no llega a cumplir con la parte convenida, entonces es en ese momento cuando Mercado Libre interviene para que ellos puedan tomar las acciones correspondientes. Así como vamos a mencionar más adelante, en caso de que algunos de estos dos no cumplan con lo estipulado, ¿quiénes son los organismos que estarían interviniendo para que puedan meter reglas o puedan hacer que una de las partes pueda cumplir con su convenio? Otra de las cosas que nos menciona es qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato. Hay un documento, hay un acuerdo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías. Nos menciona en el artículo 30 al 52 las obligaciones del vendedor. Se divide en 3 capítulos, que es la entrega de capítulo 1, que es la entrega de mercancías y de los documentos. La 2, conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros. Y la 3, derechos y acciones en caso de incumplimiento de contrato por el vendedor. Y las obligaciones del comprador vienen del artículo 53 al 65. Igual, se divide en 3 secciones, donde es el pago del precio, la recepción, derechos y acciones de incumplimiento del contrato por el comprador. Brevemente, los artículos lo que nos menciona es que las obligaciones del vendedor es que garantice la entrega del producto o del servicio, transferir la propiedad, entregar los documentos relacionados en tiempo y en regla para que toda la compraventa se pueda llevar a cabo, porque también se realiza un uso de Incoterms. Estos Incoterms actualmente en el 2022 se tenían de una manera no ordenada. Actualmente ya se tienen de una manera más ordenada, en donde se ocupan para el transporte si va a ser cualquier tipo de transporte, y otro ya sea aéreo, terrestre, y otro que es la sección del marítimo. Más adelante vamos a comentar un poquito más de ellos. Y el transporte de acuerdo a lo que estipularon en su contrato, si va a ser aéreo, marítimo, terrestre, dependiendo de la necesidad de la persona. E identificar las mercancías, que era lo que mencionábamos para que no pase ningún error. Y sus obligaciones del comprador es que realice el pago de la mercancía, recibir la mercancía, y en caso de que el comprador no cumpla con su parte pactada, entonces el vendedor tiene que exigir su derecho al comprador. ¿En qué sentido? En que él puede directamente exigir una indemnización, puede haber una penalización por no cumplir esa parte del contrato, o bien se puede hacer la cancelación del contrato. Ahora la pregunta 5 nos menciona: las partes no señalaron la legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Y que argumente mi respuesta. Como habíamos mencionado, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías aplicaría directamente el artículo número 1, en donde nos expresa este artículo lo siguiente. Nos comenta la siguiente información. La presente convención aplicará los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando estos estados sean de estados diferentes, o sea que los estados contratantes sean de diferentes países, cuando las normas del derecho internacional privado prevean aplicación de la ley en el estado contratante, y no se tendrá en cuenta el hecho de las partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando ello no resulte del contrato, y a los efectos que determine la aplicación de la convención no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad ni las partes del carácter civil o comercial,
¿Qué nos está mencionando este artículo? Nos menciona que en caso de algún incumplimiento por alguna de las partes, en ese momento se va a aplicar una sanción correspondiente, como puede ser que la persona, tanto el vendedor como el comprador, exigir su derecho, para que se pueda hacer el cumplimiento del mismo. Ya dependería directamente si aplica alguna indemnización, alguna penalización o si estaría aplicando algún otro tipo de medida. La pregunta número 6 nos dice: considero que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato. ¿Qué opciones creo que el hospital tenga frente al contrato que se tuvo estipulado? Conforme a esto, nosotros tenemos que el hospital puede tomar diferentes decisiones. La primera es que se pueda poner en contacto con la persona vendedora, expresarle directamente que no es lo que él solicitó en ese pedido, ya sea que solicite una indemnización, cancele el contrato, pueda solicitar también la devolución de su efectivo, o bien llegar a un acuerdo en donde, si la otra parte cede y conoce su error que cometió, en el pedido que realizó, que estamos mencionando, pueda en algún momento, si esto fue lo que ellos no esperaban, pues si ellos realizaron un pedido de 10 camas, pues a lo mejor puedan regalarles una cama, puedan regalarles alguna otra más máquina de oxígeno, algún material quirúrgico adicional. Ya sería cuestión de que depende del convenio que lleguen ambas partes. Todo se espera que llegue a un buen puerto, principalmente para que no se detenga en donde tenga que acudir directamente ya una autoridad y ya tenga que ser mediador acerca de esa situación. Pero como mencionamos, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, porque muchas de las ocasiones, a pesar de que uno tome acción legal, a pesar de que uno siga el protocolo al pie de la letra, muchas de las ocasiones no se respetan las partes del contrato y todo esto se lleva a cabo para que se pueda llevar a cabo una demanda, se pueda llevar a cabo ese proceso, puede ser hasta años, puede ser tiempo, y donde ya una de las partes deserta mejor y prefiere ya perder ese dinero para ya no seguir directamente con el proceso de demanda, porque pues también es algo cansado. Y la pregunta 7 que nos menciona: ¿crees que proceda la cancelación del contrato? Aquí también hay que ver directamente esta contraparte, ver qué tanto tiempo dieron al momento de realizar el contrato y qué periodo de gracia tiene de cancelación. Puedo mencionar que en la empresa que yo trabajo actualmente, de un servicio funerario, se comenta que cuando realiza la persona la firma del contrato, tiene 5 días hábiles para poder realizar la cancelación del mismo. Ya pasados esos 5 días, expresa por qué quiere cancelar el contrato, por qué no quiere continuar, por qué no quiere seguir. Se le da otro plazo de otros 5 días hábiles para que se le pueda bonificar lo que dio o lo que brindó aportado. Sin embargo, hay que ver directamente aquí en qué acuerdo llegaron, cómo fue el medio de pago, si fue por una tarjeta de crédito, si fue por una transferencia bancaria, o si en algún momento hubo algún intermediario que pueda también intervenir al momento de la transacción que se realizó en ese momento. Aquí lo que también se recomienda es que la empresa sea totalmente transparente y pueda cumplir con todos los términos y condiciones que se estipulen en su contrato. Como se llevó el contrato por vía electrónica y fue por medio de correos, se tiene que revisar toda la papelería, analizar cada una de las cláusulas y verificar si puede aplicar en algún momento de alguna de cancelación, ver qué periodo de gracia estarían otorgando para que se pueda devolver ese material que no fue el esperado y posteriormente ellos puedan realizar la devolución de su efectivo o la devolución del efectivo que ellos realizaron al comprar esa mercancía. Mencionábamos acerca de los Incoterms, que son muy importantes, principalmente porque ahí actualmente en el 2023 ya se tienen divididos por cualquier tipo de transporte, que es el ex-work, free carrier, el carrier pay, el carrier and insurance paid to, el delivered and place unloaded, delivered duty paid, y para transporte marítimo es el free, el outside ship, el free on board, el goods and freight aids, el goods insurance and freights. Esos son los que se tienen en los Incoterms de momento, en donde nos menciona el libre transporte, en fábrica, donde nos menciona todo el proceso que tiene que hacer la persona y donde tiene que tener eso para que pueda llegar bien su producto y su servicio. Ya para concluir nos menciona que brindemos una conclusión donde enuncie las cláusulas que yo considero que podrían ser aplicables
al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos. Como mencionábamos, yo considero que deben de ser varias cláusulas. La primera, que queden directamente qué método de pago va a ser el que se va a realizar, donde se verifique tanto los documentos que tengan legitimidad para que no haya ningún inconveniente, tanto identificaciones, por qué se va a requerir ese material, con qué objetivo, porque muchas de las ocasiones puede haber mal uso. La otra es que también se tenga un periodo de cancelación y se respete ambas partes, en donde si uno no está de acuerdo pueda ser devuelto su efectivo, o bien llegar a un pequeño acuerdo para que en algún momento retener a ese cliente o a esa persona y pueda continuar y no se quede con esa mala experiencia en el servicio. Otra de las cláusulas que también considero que también debe de ir dentro de este contrato es que se pueda respetar tanto cada uno de los idiomas que se tenga celebrado en el contrato, porque muchas de las ocasiones pueden venir idiomas diferentes y no se pueden comprender algunas cosas, como puede ser que no se mencionen términos tan técnicos, porque las personas al tener el desconocimiento de qué es un contrato, de qué es una palabra técnica, pues a veces se van con la idea de que es factible para ellos, firman y ya cuando resulta que ya es otra cosa, pues es algo que ni esperaban, vienen molestias, demandas y vienen otras cosas. Y la última cláusula que considero y que es súper importante que debe de ir es tanto que se tenga un registro de las empresas que están solicitando ese producto o servicio y que sean totalmente legítimas, porque hay muchas de las ocasiones que hay muchas empresas fantasmas que sirven para hacer fraudes, donde ya se realiza en ese momento la transferencia o se realiza el pago y ya no existe, ya desaparece, ya no se sabe de ella, se fueron con el dinero, ya no proceden demandas, ya bloquean a las personas, hablemos de un WhatsApp, un correo electrónico, de cualquier medio. Entonces se debe de tener mucho cuidado en eso, se debe tener mucho cuidado en las legislaciones de cada uno de los estados, países, para no caer en ningún momento en dolo, en ventaja, y que las dos partes salgan de la manera más satisfactoria posible. Yo como última recomendación les digo, este libro me ha apoyado mucho durante esta materia y principalmente viene lo del comercio electrónico más a fondo. Por mi parte sería todo, un gusto haberlos saludado y que tengan un excelente día y muchas gracias.